La partida de hoy es Kasparov contra Sirov, disputada en Horgen en el año 1994. Alexei Sirov es un jugador letón nacido en Riga, igual que el famoso campeón del mundo Mikhail Tal. De hecho, se les ha comparado en más de una ocasión porque Sirov es famoso por su juego de ataque plagado de brillantes sacrificios. En el año de la partida en 1994, Sirov llegó a alcanzar el tercer puesto en el ranking mundial de la FIDE. Así pues, Kasparov tenía enfrente a un jugador de talla mundial, y entre ambos disputaron una partida memorable que ha sido analizada en infinidad de ocasiones. De hecho, en mi biblioteca personal la he encontrado comentada por John Nunn, por Igor Stoll y en un Inforchess del año 2003, 7 después de la fecha en que se disputó. Sin duda una partida famosa que quedó para la historia, y es que vamos a ver cómo es una partida bella y muy instructiva. Kasparov llevaba las piezas blancas y comenzó con E4. C5. Sirov propone la defensa siciliana. Caballo F3. E6. En esta partida vamos a ver una defensa siciliana variante Sveshnikov. Esta jugada E6 no es la continuación típica de la Sveshnikov, pero es una jugada muy versátil que conduce a distintas variantes de la siciliana. Al final llegaremos a la posición típica de la Sveshnikov, pero siguiendo un orden diferente al habitual. Creo que conviene hacer esta aclaración para que aquellos que no estén familiarizados con la Sveshnikov no se acaben liando con los distintos órdenes. El orden típico de la Sveshnikov es el que vimos en la partida anterior de Kasparov contra Kramnik. Sigamos con nuestra partida. D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, caballo C6, caballo D, B5. Otra curiosidad del extraño orden de jugadas utilizado en la partida. El caballo abandona la casilla D4 sin que las negras lo obliguen con E5. Es como si Kasparov quisiera llegar a la posición de la Sveshnikov a pesar de que en principio las jugadas del negro no colaboren. D6. El negro no puede permitir que el caballo blanco llegue a la casilla D6 con jaque, así que realiza esta jugada que sin duda es lo que el blanco está buscando. Alfil F4. Ahora hasta 3 piezas blancas atacan el punto D6. De nuevo el negro está obligado a jugar lo que el blanco espera. E5. La casilla D5 ha quedado débil. Un detalle de una importancia vital como vamos a comprobar. Las casillas débiles son un concepto estratégico fundamental en ajedrez. Alfil G5. Kasparov ha logrado conducir la partida dentro de los cauces de la variante Sveshnikov. Esta posición es la estándar de la variante, pero los jugadores han utilizado una jugada más por esa pequeña batalla teórica en el orden de las jugadas. A6. Ahora el negro está prácticamente forzado a realizar esta jugada, puesto que la compensación por la casilla débil en D5 es la descolocación de este caballo. Caballo A3. El negro tiene un caballo enemigo mal colocado a cambio de la debilidad en D5. B5. Llegamos así a la posición característica de la variante Sveshnikov. El peón negro controla la casilla C4 y amenaza un doble a los caballos blancos. La idea fundamental de esta jugada es dejar al caballo blanco de A3 momentáneamente fuera de juego. Caballo D5. El blanco aprovecha la clavada del caballo negro en F6 para colocar su propio caballo en la casilla D5.
Esta casilla es óptima para un caballo y es un aspecto estratégico principal de Kasparov para esta partida. Alfil E7. El negro se desclava y amenaza con cambiar el fuerte caballo de D5, pero por supuesto el blanco no lo permite. Alfil por F6, alfil por F6, C3, dejando la casilla C2 libre para reciclar el caballo de A3. Alfil B7. El alfil se coloca apuntando al caballo de D5. La idea negra es eliminar la pieza blanca en D5 y obligar a recapturar con el peón. Pero aún faltan muchas jugadas preparatorias hasta conseguir ese objetivo, y el blanco no va a estar quieto esperando a que eliminen su puesto avanzado. Caballo C2. El caballo blanco se dirige normalmente a E3 para reforzar el punto D5. Otra cosa es que las negras lo permitan, porque lo habitual es que el negro juegue alfil G5 para cambiar ese caballo y evitar que las blancas se hagan fuertes en D5. Caballo B8. El caballo negro se dirige a F6 para atacar de manera combinada con el alfil el puesto avanzado blanco en D5. Es un plan un poco lento y hay que ver cómo responden las blancas mientras el negro se prepara. A4. Kasparov, por supuesto, no se queda mirando cómo las negras acumulan piezas en contra de su caballo en D5 y responde atacando el flanco de dama. B por A4. Esta captura obligada ha dejado libre la casilla C4 para que las blancas la utilicen a conveniencia. Torre por A4. Caballo D7. Las negras siguen con su plan. Torre B4. Kasparov continúa con su juego dinámico. Ahora amenaza al alfil negro, lo que provoca que Sirov modifique su plan inicial para defender su alfil con caballo C5. El caballo defiende el alfil y además ataca al peón indefenso de E4. Sirov se olvida de cuestionar el dominio blanco de D5 y realiza esta jugada multiusos que parece dejarlo todo en una calma tensa. Pero ahora Kasparov dinamita la posición con torre por B7. Brillante sacrificio de calidad al más puro estilo Kasparov. Esta jugada justifica por sí sola que la partida haya entrado por la puerta grande en los manuales ajedrecísticos de la variante. ¿Cuál es la idea de Kasparov detrás de este sacrificio? Pues, cómo no, es el control blanco de la casilla D5. Con el alfil negro de casillas blancas fuera de juego y el caballo negro desviado de su ruta inicial, nada se opone al caballo de D5, que se convierte en auténtico dominador del centro del tablero. Kasparov sacrifica material, pero a cambio obtiene un control absoluto de la posición para el resto de sus piezas, como iremos viendo en el transcurso de la partida. Caballo por B7. B4. Una jugada fundamental para que el sacrificio funcione. El peón tapona todas las salidas del caballo negro. Observad la diferencia entre ambos caballos. El negro no tiene ninguna casilla disponible. El blanco, en cambio, domina el centro y no hay ninguna pieza que pueda oponerse a él, porque el alfil negro que queda en el tablero va por casillas oscuras y está limitado por sus propios peones. Kasparov se ha hecho con el control absoluto de la posición. Pero claro, aún falta ganar la partida, y para eso será necesario que Kasparov demuestre una vez más la precisión quirúrgica de su juego. Alfil G5. Sirov realiza una jugada habitual para las negras en esta variante. El alfil se coloca en G5 dispuesto a cambiarse por un caballo en la casilla E3. Lo cierto es que esta es una de las pocas jugadas útiles que le quedan al negro. Para entender las dificultades de Sirov en esta posición, veamos qué pasaría si intenta buscar salidas para su caballo atrapado con una jugada como A5 en este momento. El resultado es desalentador. Alfil B5 jaque, rey F8. El rey pierde su derecho a enrocarse. Alfil C6 tocando el caballo, torre A7. B5
y la posición negra solo ha empeorado. Como vemos, el negro tiene ventaja material, pero su posición inferior hace que se maneje ya al borde del precipicio. Continuamos la partida con alfil G5, la opción de Sirov. Caballo A3. A diferencia de las negras, las piezas blancas disponen de mucha más movilidad, y el blanco puede escoger entre varias configuraciones. Como la casilla E3 está protegida por el alfil, el caballo blanco cambia de rumbo y ahora busca activarse por la casilla C4. Enroque corto. Con esta jugada natural, Sirov ha gastado su última jugada útil. La próxima vez que tenga que mover, el jugador de Riga tendrá que enfrentarse a los problemas de su posición. Caballo C4. El blanco, mientras tanto, va mejorando sus piezas. Ha llegado el momento de que Sirov se enfrente a sus problemas de falta de espacio y pérdida de control central. La siguiente jugada de las negras no es nada fácil y finalmente el jugador de Riga se decanta por A5. Por supuesto, Sirov es un grandísimo jugador y ha comprendido los problemas de su posición. Necesita espacio para activar sus piezas. Por eso aprovecha que ya no existe el jaque de alfil que vimos en la variante anterior para abrir la columna A y darle oxígeno a su torre de A8. Veamos qué pasaría si las negras hubiesen intentado la otra ruptura con F5. La respuesta que más le gusta al módulo es E por F5. Ahora veamos que la recaptura con la torre lleva la partida a una posición muy complicada donde las negras tienen las de perder. Torre por F5. Caballo C, B6, ganando un tiempo para activar el alfil. Torre A7, alfil C4. El blanco amenaza con una descubierta, lo que fuerza al negro a jugar rey H8, H4. El blanco se lanza al ataque con esta jugada espectacular. La clave de todo es que tras la mejor opción para el negro, que es retroceder con alfil E7, el blanco seguiría atacando con clara iniciativa. Pero veamos por qué el negro debe aceptar la retirada y no puede pasar a la ofensiva con alfil por H4. Parece que las negras se están coordinando peligrosamente contra F2, por lo que es una variante donde cualquier jugador podría entrar, pero se encontraría con dama G4, atacando dos piezas a la vez. Parece que después de alfil por F2 jaque, rey F1 y torre F8, el negro ha conseguido defender todas sus piezas y además dispone de una descubierta peligrosa en extremo. Pero es justo ahora cuando el blanco da el golpe definitivo. Torre por H7 jaque. El inicio de una combinación de mate muy bonita e instructiva. Rey por H7, dama H5 jaque, rey G8, caballo E7 jaque mate, puesto que el jaque doble hace imposible que las negras salven el rey. Una variante muy espectacular donde las blancas llevan la partida al límite pero terminan ganando. Volvamos a la partida después de A5, la ruptura correcta. Alfil D3. Kasparov tiene tiempo para continuar con su desarrollo. A por B4, C por B4. Después del cambio de peones, el caballo sigue encerrado. Por lo tanto, la única mejora negra es que se ha abierto la columna A para su torre. Pero por desgracia para Sirov, esa torre no tiene buenas casillas donde hacer daño al blanco. Dama B8. La dama se retira para ceder su casilla al caballo en un intento desesperado de coordinar las piezas negras. Pero Kasparov no da tiempo de reorganizarse a su rival y pasa al ataque con H4. Ahora resulta que encontrar una buena casilla para este alfil es un verdadero quebradero de cabeza. Colocarse en D8 volvería a encerrar al caballo y en las otras casillas será atacado. La única casilla que parece segura para este alfil es H6, así que Sirov juega alfil H6.
El problema es que esto deja al alfil un poco fuera de juego y los caballos blancos se sienten aún más cómodos. En realidad, todas las retiradas del alfil tenían sus inconvenientes, así que es difícil criticar la elección de Sirov en una posición muy complicada. Caballo C, B6. Ataca la torre y la casilla E6, amenazando un doble a dama y torre. Torre A2. Las negras activan la torre buscando contrajuego. Está claro que aunque estamos todo el rato comentando lo bien que están las blancas y lo complicado que es el juego de las negras, hace falta la precisión y el talento de Kasparov para mantener la partida bajo control en todo momento. Todavía falta mucho para que el blanco gane la partida y una jugada imprecisa puede echarlo todo a perder. Y que no se nos olvide que las blancas tienen una calidad de menos. Pero Kasparov no llegó a la cima del ajedrez mundial siendo impreciso en el manejo de sus ventajas posicionales. Enroque corto. Kasparov evita la primera trampa. Es tentador ganar la calidad con caballo de 7, dando el doble. Pero es el tipo de error que echaría a perder toda la posición. Alfil D2 jaque, rey F1, dama A7, caballo por F8. Ahora las blancas han recuperado la calidad, pero han perdido la posición. Alfil por B4. Gana un peón gracias a la amenaza de mate en F2. Caballo E3 parando el mate, pero ahora caballo C5 activa la última pieza del negro al tiempo que encierra al caballo blanco, que está perdido. Las negras le han dado la vuelta totalmente a la partida hasta el punto de que es el blanco el que está ahora en problemas. Por lo tanto ya sabemos por qué Kasparov decidió enrocarse. Volvamos por tanto a la posición de la partida después de enroque corto. Torre D2. La torre parece amenazadora, pero en realidad se ha metido en la boca del lobo. Ahora el blanco podía recuperar la calidad según el módulo con dama B1. Las blancas amenazan jugar caballo C4 y la torre no tiene escapatoria. Dama A7, habilitando la casilla A2 para la torre. Caballo C4, torre A2, caballo C3, el acoso continúa, torre A6, parece que las negras están a punto de escapar, pero B5 cierra la trampa definitivamente. Torre A4. A la torre no le quedan casillas libres y se entrega en A4. Caballo por A4, dama por A4. Las blancas han recuperado la calidad y mantienen su ventaja posicional. No sabemos si Kasparov no vio esta variante o quizás decidió que alguna de las posibles posiciones que se podían dar no era satisfactoria. Pero lo cierto es que a la jugada de la partida torre D2 respondió con dama F3. Esta jugada mantiene las cosas tal y como están, con ventaja posicional para el blanco. Pero en opinión del módulo lo más preciso era atrapar la torre. Es posible que Kasparov sencillamente decidiera seguir con su juego posicional y olvidarse de recuperar la calidad. En cualquier caso, con estas variantes podemos entender la dificultad de la partida y del ajedrez en general. La ganancia de calidad que falla estrepitosamente en la jugada 25 es la mejor opción según el módulo en la jugada 26. Sigamos con la partida porque Kasparov como mínimo ha conseguido mantener las riendas de la partida. Dama A7. La dama se quita del doble y se activa por la columna y la diagonal. Caballo D7. El propio Kasparov reconoció que esta jugada no es la más precisa y recomendó alfil B5 con la misma idea de jugar caballo D7. Es decir, que Kasparov podría haber perdido su ventaja con la jugada de la partida caballo D7, pero sorprendentemente Sirov ahora juega caballo D8.
devolviendo la calidad de forma incorrecta, puesto que no conseguirá discutir la ventaja posicional del blanco con esta entrega de material. Estas imprecisiones de ambos jugadores en este punto de la partida son fácilmente apreciables con la ayuda del ordenador, pero en la partida en vivo es extremadamente difícil acertar con las jugadas precisas. Lo cierto es que la ventaja posicional del blanco hace que sus imprecisiones pasen un poco más desapercibidas, mientras que este desliz al negro le va a costar una derrota. Por eso esta partida es tan instructiva, porque más allá del cálculo concreto, la victoria blanca se basa en principios posicionales, que debemos recordar están basados en la posición dominante del caballo blanco en D5. Caballo por F8, rey por F8, B5. Para entender la ventaja posicional de Kasparov debemos comparar los peones y los caballos de cada bando. Como vemos, las piezas blancas son mucho más activas, pero está claro que con el material igualado hay que saber transformar esta ventaja posicional en una victoria. Veamos cómo lo consigue Garry Kasparov. Dama A3. Sirov amenaza al alfil blanco. Dama F5. Y Kasparov simplemente pasa de él. Espectacular sacrificio para pasar a la ofensiva definitiva. Rey E8. Sirov no acepta el regalo porque a torre por D3 le seguiría dama D7, amenazando mate en 2 por la casilla E7, G6, dama por D8 jaque, rey G7, B6 y las negras están en una posición desesperada, con un peón blanco muy peligroso y uno negro extremadamente débil. Si a eso le sumamos la debilidad del rey negro, es comprensible que Sirov evitara esta variante. Volvamos a la partida después de rey E8. Alfil C4. El alfil se quita y de paso pone un ojo en la casilla H7. Ahora mismo la casilla H7 está suficientemente defendida, pero desde luego el alfil es una molestia para el negro, porque introduce muchas posibilidades tácticas para el blanco. Como vemos, la actividad de las piezas blancas es muy superior. Solo falta que Kasparov incorpore a la torre para que todo el arsenal blanco participe en el ataque. Torre C2. De nuevo el negro solo dispone de esta amenaza al alfil para crear algún quebradero de cabeza. Pero de nuevo Kasparov responde con dama por H7. Kasparov vuelve a abandonar a su alfil. La clave de todo es, como no, el fuerte caballo en D5. Torre por C4, aceptando la pieza porque ya no queda nada mejor. Dama G8 jaque. Rey D7, caballo B6 jaque. Este es el momento en que Kasparov transforma su ventaja posicional en ventaja material sin ningún tipo de compensación para el negro. La partida ya está decidida. Rey E7, caballo por C4. El negro tiene calidad de menos y un rey extremadamente vulnerable. Dama C5, amenazando el caballo. Sirov continúa con estas amenazas que serían molestas para cualquier jugador, pero que Kasparov está resolviendo de una forma asombrosa. Torre A1. Una vez más, Kasparov ignora las amenazas contra sus piezas y ahora incorpora la torre al ataque blanco. Espectacular y muy bello el modo en que Kasparov está rematando esta partida. Dama D4. Sirov una vez más no puede hacer efectiva su amenaza. En caso de dama por C4, se puede ver cómo la dama deja de defender la casilla A7 y la torre se suma al ataque. Torre A7 jaque. Rey E6, dama E8, rey F6, dama por D8 jaque, rey G6, dama C7, dama por C7, torre por C7 y las blancas ganan.
Interesante variante, que he cometido el error de no ponerla con flechas rojas. Pero continuemos. Sigamos con la partida después de dama de 4. Torre A3. La jugada más precisa. Una jugada muy difícil de entender. De nuevo se deja al caballo atacado. ¿Pero qué hace la torre en A3? Vayamos poco a poco. En ajedrez un solo error puede echar por tierra toda una partida. Kasparov evita la tentadora torre A8. Y esta vez sí me he acordado de poner las flechas en rojo. Esta jugada, que se va de las manos, permite la siguiente respuesta. Caballo E6. Dama E8 jaque. Rey F6. El rey se escabulle por F6. Y ahora el caballo está atacado. Y si las blancas lo defienden con torre C8, las negras tienen un ataque imparable. Dama D1 jaque. Rey H2. Dama F1. Las negras preparan un golpe imparable en F4. Caballo por D6. Las blancas se quedan a una jugada de dar mate. Alfil F4 jaque. G3. Dama por F2 jaque. Rey H1. Dama F1 jaque. Es importante que todas las jugadas de las negras sean jaque para evitar que el blanco dé su propio mate. Rey H2. Alfil por G3 jaque. Rey por G3. Dama G1 jaque. Rey F3 y caballo D4 mate. Una variante muy espectacular, pero también muy complicada. Como vemos, Kasparov supo evitar la trampa y mantener su ventaja. Volvamos a la partida después de torre A3, la jugada precisa de Kasparov. Alfil C1. Ya hemos visto que capturar el caballo deja indefensa la casilla A7. Por eso, Sirov opta de nuevo por crear amenazas y buscar problemas. La torre, el caballo y el peón D4 están todos atacados. Parece increíble que esta posición sea ganadora para el blanco, pero cuando las blancas son dirigidas por la experta mano de Garry Kasparov, este tipo de cosas son posibles. Ahora, una vez más, Kasparov encuentra la jugada precisa. Caballo E3. Y el negro se rinde. En esta partida tan complicada, hasta la rendición del negro debe analizarse con cuidado. Veamos que todo falla para el negro después de la precisa jugada de Kasparov. Empecemos por lo más evidente. Alfil por A3. Falla de inmediato. Por caballo F5 jaque. Rey D7. Caballo por D4. Se pierde la dama y la partida. Dama por E4 deja descubierta la casilla A7. Torre A7 jaque y el negro pierde en una variante muy parecida a la que vimos anteriormente. Por último, alfil por E3, alfil por E3, que es el mejor intento del negro, pero que no aporta nada después de torre por E3, dama A1 jaque, rey H2, dama B2. El peón B es muy peligroso, pero el blanco tiene más recursos. Dama por G7, dama por D5, torre F3, dama E8, H5. El blanco mantiene la calidad de ventaja y además tiene un peón más que su rival, pasado y fácil de proteger. Por lo tanto, victoria clara para las blancas. Estas tres variantes nos pueden dar una idea de por qué se rindió Sirov. Ya no le quedaban jugadas útiles para intentar complicar la partida. Esta fue la segunda victoria de Kasparov en el año 1994 contra la siciliana Sveshnikov. Hemos visto dos partidas espectaculares del ogro de Bakú
contra esta variante, pero aún consiguió otra victoria de mérito ese mismo año que también analizaremos en este canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo.